Abra sus Biblias en primera de Tesalonicenses, segunda, perdón hermanos, segunda, yo estaba viendo si estábamos en la jugada. Segunda de Tesalonicenses 2, no, tampoco, ¿verdad? El 1, segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 12. Vamos a estar estudiando esta mañana, Dios juzgará. Y el apóstol Pablo manda una carta de consuelo a la iglesia que en ese momento estaba siendo perseguida. Dios juzgará. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Bueno, yo leo los impares, ustedes me ayudan con los pares, finalizamos hasta el 12. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Interesante este versículo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sepáis, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asumimos padecéis. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de su poder. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos en su llamamiento y cumpla todo propósito de su bondad y toda obra de fe con su poder. Todos el 12. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por esta noche que nos permites iniciar segunda de Tesalonicenses. Ponemos en tus manos este estudio bíblico que nos ayude a poder entender esas enseñanzas que el día de hoy sirven para nuestra iglesia. Bendice a cada uno de nosotros, danos fuerzas para poder asistir a este servicio y entender que es un momento donde nos venimos a alimentar sobre tus doctrinas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada o el año pasado finalizábamos la primera carta a Tesalonicenses. Significa que la segunda carta a Tesalonicenses era otro mensaje siempre para la misma iglesia. Pero ¿por qué hubo una segunda carta, hermanos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si con una era más que suficiente. Y hablábamos que la iglesia a Tesalónicas era una iglesia, si lo queremos ver de esta manera, con un crecimiento espiritual bárbaro. Bueno, si lo dice en el 3. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que mandar una segunda carta si era una iglesia que había tomado el lineamiento o las doctrinas tal como las había dicho Pablo? El problema que ocurrió es que en la iglesia de Tesalonicenses salieron falsos profetas o falsos maestros que comenzaron. Y preste atención a lo que vamos a hablar este día, porque hasta el día de hoy salen esos falsos maestros. Comenzaron a llegar a la iglesia a decirle, miren, esto que se está viviendo ahorita no es otra cosa más que la tribulación, que era el sufrimiento. Que en la actualidad, ¿cuántos han salido diciendo esto? Esto ya es el fin del mundo, dicen. ¿Han escuchado esas palabras? Yo recuerdo, mi familia viene de El Salvador. En El Salvador en el 2001 hubo un terremoto. Gracias a Dios no estaba yo en El Salvador. Aquí estaba en Houston, por cierto.
pero dicen que fue dura esa parte. Mi papá, mi mamá me cuentan que fue increíble, paredes destruidas y toda la cuestión. La gente cuando vio todo eso dijo, ya vino Cristo. Se asustaron. Otros decían que el fin del mundo, qué cosas no inventaron. Pero cuando alguien no tiene el conocimiento, se deja ir por eso. Entonces, otra vez, y esto ya es parte teológica, arrancando la pandemia, me llama un día un pastor y me dice, brother, ¿se acuerda que nos giraron la orden de que teníamos que cerrar las iglesias? ¿Cuántos recuerdan esa parte? Teníamos que cerrar las iglesias. Entonces viene un pastor y me dice, bueno, ¿y usted quién va a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Me dijo, usted siga predicando. Pero era una orden que venía de las autoridades. Romano nos enseña a someternos a las autoridades. Si no, ¿en qué estamos? Pues? Y viene él y me dice, y después de esto me dice, se le va a aparecer el anticristo y usted se va a poner el sello, le va a decir a la iglesia. Cuando no sabemos el conocimiento bíblico. ¿Qué tal si alguien que no tiene el fundamento, tiene razón vea? Algo así fue lo que pasó. Entonces vienen y le dicen a Pablo, a la iglesia de Tesalónica, y sabe que era lo difícil, que lo estaban haciendo en nombre de Pablo. Pablo dice que la tribulación ya se está viviendo y la iglesia la está pasando. Y sabe que esta carta es específica, por si usted aún duda de que la iglesia va a pasar la tribulación. Y más adelante lo vamos a ver, no lo vamos a alcanzar a estudiar hoy. Segunda de Tesalonicenses es una carta donde usted va a aprender que la iglesia no pasa la tribulación. Entonces, Pablo manda este mensaje porque la gente ya tenía ese temor. Esta carta a Tesalonicenses también confronta mucho a la gente que ya no quería trabajar y ya no se querían preparar, porque estos falsos maestros les decían, ¿y para qué van a estudiar si Cristo ya va a venir? Allá por los 90 eso era normal. ¿Y para qué vas a ir a trabajar si Cristo ya va a venir? Aquí va a quedar todo. Porque ellos creían que la venida de Cristo estaba mañana, por ejemplo. Entonces le enseñaban a la gente que no, y todos se habían hecho haraganes, ya nadie quería trabajar. Pablo, en estos tiempos, gracias a Dios, no hay de eso, vea, haraganes. Pablo comienza a confrontar a la iglesia y les dice, hey, es necesario que ustedes vivan por algo. Prepárense en los estudios. Hace años, ¿se acuerdan cuando iba a haber un cambio, el año 2000, que decían que iba a haber un gran, el Y2K, correcto, y que decían que iba a ocurrir no sé qué, y yo recuerdo que había un familiar de nosotros que decía, voy a ir a sacar un carro, decía, porque como todo se acaba, ahí queda la deuda. Había gente que así estaba. Así estaba la gente en ese tiempo. Entonces viene Pablo y comienza a sacarlos de ese hoyo de confusión que había. ¿Todo por qué? Por falsos maestros. Fíjense qué complicado puede ser un predicador que no tenga estudios con un micrófono en la mano. ¿Cómo puede confundir a una congregación? No sé si ustedes se dieron cuenta, hoy que pasamos la pandemia, había un predicador que tenía una iglesia, no sé si en Brasil, como con 50,000 o 40,000 miembros, y les dijo que no se inyectaran para la inyección del COVID. Y no se inyectaba y comenzó a decir, a presionar a la congregación, que eso era, ahí iba a ir la marca de la bestia, imagínense. Entonces la congregación no se quiso inyectar y se murió el pastor porque le llegó COVID. Y no solo es eso, publica la iglesia, el diablo está probando nuestra fe. Ya nos quitó a nuestro pastor, pero seguimos en contra de la inyección. ¿Quién nos había confundido? El pastor. Eso estaba pasando en Tesalónica. Entonces hubo una confusión. Y viene Pablo, no se sabe la fecha específica, si pudo ser que la carta se mandó 2 semanas después, 2 meses después, 8 meses después, pero lo que sí se sabe que fue antes del año.
porque tanto primera de Tesalónica como segunda de Tesalónica, la fecha de escritura es 51 después de Cristo. Entonces no hay una cuestión específica que les diga, miren, a las 2 semanas, al mes o los 2 meses, Pablo mandó la respuesta, pero sí fue antes de un año. Entonces manda esta respuesta para fortalecer la iglesia. Otra de las cosas, la razón por la que manda esta carta, yo aquí saqué como 6 razones, era darle un aliento al cristiano que estaba pasando por crisis espirituales. Bueno, ¿y quién dice la verdad? Pablo dice esto, el otro dice lo demás, porque no se ponen de acuerdo en la iglesia. Otra de las razones era para que el engañado, es decir, el maestro que estaba confundido, al poder leer esta carta de segunda de Tesalonicense, pudiera entender un poco y salir de su ignorancia y poder entender lo que iba a ocurrir. Otra de las cosas que tomamos aquí es que la iglesia, como se les hablaba que Cristo ya iba a venir, se comenzaron a desordenar, sería la palabra. Ya nadie obedecía la palabra. Mira, ¿y para qué nos vamos a congregar? Disfrutemos este último tiempo, hombre. Démonos gusto. Había un desorden en la parte del testimonio que ya nadie respetaba. Entonces Pablo pone en orden todo eso, que lo vamos a ver en la carta. Solo son 3 capítulos los que trae la carta. Otra de las cosas o los puntos de referencia sobre la carta es se puede dividir en 3 temas. El primero es en 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 12, consuelo para los creyentes perseguidos. De 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 15, es corrección de los falsos creyentes que falsamente les habían engañado y los habían asustado, que es lo que estamos hablando. Y el tercer punto que podemos sacar es la confrontación a los creyentes que se habían descarriado. ¿Por qué? Porque Cristo iba a venir. Entonces, ¿para qué vamos a ganar almas? ¿Para qué nos vamos a congregar si Cristo ya va a venir? Entonces, vivamos de una manera desordenada. Es como que a usted le dijeran, mañana es su último día de vida. La pregunta es, ¿qué haría usted este último día? Así estaban ellos, viviendo supuestamente los últimos días. Imagínense que esto fue escrito en el año 51, después de Cristo, y ahorita estamos en el 2023, y aún Cristo no viene. Era una ignorancia total la que les habían metido a ellos. Pero ahora entremos a lo que es un poco, en lo que vamos estudiando Tesalónica, vamos a ir metiendo un poco más del estudio. Pero hablemos de la introducción de Pablo, la madurez espiritual de Pablo. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 1:2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor, ¿qué dice ahí? A mí me gusta algo. En la primera carta, ¿con quién estaba? Con ellos mismos. En la segunda carta, ¿con quién está? Con ellos mismos. Y yo aquí le puse, Pablo siempre mantenía amistades que le dieran un crecimiento espiritual, que eran ayuda del ministerio de él. Porque si usted recuerda, Timoteo hizo un trabajo bastante bueno en el ministerio en Tesalónica. ¿Por qué? Él llegó a ser el pacificador. Cuando las cosas estaban fuertes, ¿a quién mandó Pablo? Mandemos a Timoteo. Timoteo no tiene problema con la gente, Timoteo no ha sido confrontado, y eso no quería decir que Pablo estaba escondiéndose a un problema. No, Pablo en una manera inteligente estaba diciendo, ¿para qué nos vamos a someter a una crisis o a un problema cuando podemos mandar a Timoteo? Y Timoteo, que era una persona con una buena actitud, logró sacar adelante lo demás. Y hablábamos sobre Silvano, hablábamos que en el ministerio de Pablo había sido una persona que había estado fortaleciéndolo, a tal grado que los dos habían ido en un tiempo privados de libertad por las autoridades por predicar la palabra. Y otra de las cosas que resalta aquí el apóstol Pablo es que pone a los 3, es decir, Pablo no está diciendo, miren, esto yo lo estoy mandando, lo estamos haciendo en equipo.
Mire qué interesante esa parte. Mostrar y decir, hey, esta carta, este evangelio, este mensaje que va, no solo es trabajo mío. Aquí han estado estos dos. Reconocía la ayuda de los demás. Y si lo quiere ver desde este punto de vista, él era el apóstol. Pero ¿sabe qué estaba diciendo? Esta gente ha estado llorando conmigo. Ahora puede entender usted que a veces es bueno comentar quienes han sido de ayuda en su vida. No para vanagloria, pero ahí lo está hablando Pablo. No, hombre, si esta gente no hubiera estado conmigo, yo me hubiera rendido. Hablemos de los ministerios en una iglesia. Le voy a poner un ejemplo. Esta iglesia, aquí usted me ve predicando a mí, pero atrás de nosotros hay un montón de gente. Está el hermano que vino a hacer la limpieza temprano, que nadie lo vio. Están los hermanos en escuela bíblica que mientras usted está aquí le están cuidando a los niños y nadie los ve. Están los hermanos de multimedia que están transmitiendo esta señal, los hermanos que le ayudaron a usted a acomodarse, cantidad de cosas que podemos hablar. Entonces la labor no solo la hace un pastor, la hacemos todos. Usted es parte del equipo, porque usted apoya al ministerio, usted como congregación es parte del equipo. Entonces Pablo eso estaba identificando y se los estaba haciendo ver a los de Tesalónica y les decía, miren, nosotros tres estamos trabajando duro para que el ministerio crezca. Y mire lo que dice el 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Era la introducción de él. El 3, por favor. Había un conflicto, ¿sí o no? La gente no quería entender. ¿Qué le hubiera mandado usted a decir a la gente de Tesalónica? Y que no entendieron ustedes. O le hubieran mandado una carta a Paulina así. No, ¿verdad? Te hubieran mandado un regaño. Esta iglesia que no entiende, así como usted se pone muchas veces a decir, el hermano no cambia, así. Pablo no mandó ese mensaje. ¿Sabe qué manda Pablo? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿va qué dice ahí, hermano? Va creciendo, le pone. Pero aquí estaban confundidos. ¿Cómo es que va creciendo y aquí están confundidos? Pablo los está levantando la autoestima. Les está enseñando y les está diciendo, miren, con menospreciar a la gente no salimos adelante. Hoy en la tarde escuchamos a un predicador decir que el error nuestro como iglesia es que nosotros a los hermanos en Cristo que han pasado por un fracaso, en lugar de darles una salida de aliento, les ponemos el defecto. Pongamos un ejemplo. Ahí viene el hermano que es divorciado. ¿Por qué vamos a hablar así? Ahí viene el hermano en Cristo, que Dios lo va a levantar. Pero nos gusta señalar, ¿verdad? Ahí viene el hermano que perdió el trabajo, al hermano que le embargaron. ¿Por qué tenemos que señalar así como iglesia? El hermano que volvió a caer en alcoholismo, ahí viene. ¿Por qué lo tenemos que sacar así? ¿Por qué no restaurarlo? Y decir, aquí viene el hermano que está peleando la buena batalla. No lo vamos a señalar. En el seminario de teología, cuando nos encontrábamos con varios pastores, bueno, que ahora son pastores, en ese tiempo éramos estudiantes, teníamos una cuestión de decir, hey, ¿cómo te va, brother? Y siempre decíamos, peleando la buena batalla, porque si habían buenos problemas, hermanos. Y no conocíamos los problemas. Recuerdo un día que había un pastor de San Salvador a Nueva Granada. Yo no conozco Nueva Granada, pero me decían que estaba lejos eso. Si alguien lo conoce, está lejos, ¿verdad? ¿Por dónde queda? Usulután. Ok, agarraba un bus y se echaba 3 horas para ir allá. Y le habían dado una misión al brother. Entonces, y el brother trabajaba en la semana en San Salvador, el fin de semana en la misión. Pero llegó un momento que pasó pruebas con la esposa. Y nos llega contando un día que en lo que él se fue a predicar a Nueva Granada y regresó a la casa, la señora estaba sacando todo.
pruebas. Ahí había rentado el pick-up y se llevaba todo. Y le decía a la señora, si te negas al pastorado, bajo todo. Duro, ¿verdad? Esas son las pruebas que hablan. Deja de estudiar teología y bajo todas las cosas. Complicado, ¿verdad? Esas son las pruebas que habla ahí. Nadie lo señaló de decir el hermano que está siendo amenazado por la doña o el hermano que está pasando por el fuego. No, nadie habló de eso. ¿Sabe de qué se hablaba? De la oración que había que hacer por él. Entonces Pablo le escribe a una iglesia que estaba con problemas grandes y no iba a hacer señalamientos. Usted no sabe los problemas que cada uno de nosotros traemos a la iglesia y aún así le hagamos un señalamiento a usted. ¿Qué cree que estamos haciendo? Derrumbando su vida espiritual. La pregunta sería, iglesia, ¿y dónde queda la gracia? Pero si hablamos de la gracia, ¿verdad? Pero a la hora de aplicarla no hay gracia, ¿verdad? Usted quiere juicio. Usted quisiera ser como los César, ¿verdad? Quiten la cabeza. Me gusta la actitud que toma, como es digno por cuanto vuestra fe va, que dice ahí, creciendo. Y me gusta lo que dice ahí, y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para, ¿con qué dice ahí? Porque esta iglesia sí tenía amor. ¿Se acuerda que iban a ayudar al necesitado? Llevaban la predicación donde se necesitaba y ellos tenían esa pasión por las almas. Y les dice, ustedes han tenido, y Pablo eso no se los aconsejó, o sea, no les quiso dar un consejo extra. ¿Por qué? Porque ya lo practicaba. Les dice Pablo, ¿de qué les voy a hablar del evangelismo si ustedes están yendo a otros pueblos? Si eso lo trae Tesalónica en el pecho ya, el ganar almas. Entonces había un amor por el prójimo. Y mira el 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, que Pablo cuando llegaba a predicar hablaba de la iglesia de Tesalónica. Llegaba y les decía, miren, allá está una iglesia que hace esto. Allá están estos hermanos que trabajan en esto. ¿Por qué? Los ponía de ejemplo. Porque era grande lo que ellos hacían. Entonces, a lo que quiero aterrizar es que Pablo les está mandando una carta, no solo de regaño, porque ya vamos a llegar a esa parte, o de doctrina, sino que está sacando lo bueno. Ve al vecino que está a la par suya, algo bueno tiene, véalo. Algo bueno tiene, hermano. Lo que pasa es que nosotros solo le hemos visto los defectos espirituales, pero algo bueno tiene. Algo bueno tiene. Entonces, todos tenemos algo bueno, hermanos, en Cristo. En Cristo. Y mire lo que dice ahí. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, ¿qué dice ahí? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Qué dice ahí, hermano? Y les dice, y contamos en las iglesias las persecuciones y tribulaciones que pasan. Yo no le voy a decir a usted que me cuente qué tribulación anda este día, pero más de un problema andamos, más de una mala noticia tenemos. Pero ¿qué hemos logrado tener? Paciencia y fe. No se ha rendido. No se ha rendido. Usted sigue confiando en Dios. Y Pablo dice, el único lugar donde nos pueden sacar adelante nuestros problemas es la casa de Dios. Entonces Pablo tenía que preparar un sermón de fortaleza. En el seminario nos enseñaban a nosotros, cuando prepare un sermón, decía, porque tenemos por costumbre los predicadores que preparamos sermones y pecadores y que no sé qué, pero enseñen la medicina. Es como que usted vaya donde un doctor. Más que los doctores ahora utilizan unos términos que uno se queda, ¿y qué tengo? ¿Vea? ¿Por qué uno se asusta cuando ellos le dicen no?
mire, lo que usted tiene es una fisura y necesita que lo podamos hacer una cirugía. Y usted, que tan mal estoy. No, hermano, está rajado, esa es fisura. ¿Tiene un rajado? Está abierto, va. Y lo tienen que coser, pero no se queda. Pero como ellos no dan otros términos que solo ellos manejan. Entonces, cuando se prepara un sermón, usted tiene que ponerlo a nivel que todos entendamos. Que podamos salir y decir, hey, yo estoy pasando por esto, pero si me apego a la palabra, Dios me va a sacar adelante. Está mandando la medicina. Pero si solo hablamos y viene el día de la ira y todos y salen asustados, ¿por qué no hablamos quién nos va a sacar? Que es Jesucristo. Entonces Pablo estaba utilizando eso, dice. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Persecuciones de qué? De falsas doctrinas. ¿Tribulaciones de qué? De los problemas, hermanos, de las dificultades que tenemos. Y mire lo que dice el 5. Esto, me gusta esta parte, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué dice ahí? Le traigo una noticia, hermano. La tribulación que usted está pasando es para purificarnos. Así de fácil. El problemita que usted trae esta noche es para que usted pueda tener un encuentro con Dios. Eso es lo que pasa. El problema que usted pasa no es para que se retire de la presencia de Dios. Porque muchas veces decimos, ¿y cuándo va a hacer algo Dios? A su tiempo. Pero ahí dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. La venida de Cristo sí está cerca, amén, claro. Pero para que estéis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. A pesar de sus problemas, usted viene a la casa de Dios, esperando la venida de Cristo, esperando el justo juicio de Dios, y aún así pasamos esa crisis, enfermedades. Estaba hablando con un amigo y me dice, por cierto que hoy me llama y le digo, hey, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y me dice él, ¿sabes que estamos en un funeral? Se me había olvidado. El 31 de diciembre les dicen que había muerto el hermano en una prisión. No les han dado respuesta de qué. Y ahora hablando con él le digo, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, hombre, estamos esperando, porque si nos dicen que ya van a entregar el cuerpo, tenemos que ir a hacer eso. Hay sufrimiento. Y quiere que le digan algo. El domingo las noticias se les dieron el viernes, creo yo. Sí, viernes, ya estaban preparándose para la celebración del 31 de diciembre. El 31 estuvieron en su iglesia adorando a Dios, con padecimiento. El día domingo, que era primero de enero, estaban ahí. Ahí no hubo que vamos a guardar luto, no. Estaban diciendo, bueno, fue la voluntad de Dios. Que estaban con el padecimiento. Nadie puede consolar un dolor de esos, hermano. Así nosotros lleguemos y le digamos, mira, mi más sentido pésame, claro, pero él solo siente un apoyo de hermandad, de amigos, pero por dentro está destrozado. Está destrozado. Pero de eso se habla, de los padecimientos que pasamos todos los días. Y aún así usted no se rinde. ¿A qué nos lleva eso? A tener una mayor comunión con Dios. Enfermedades, hermano. ¿Qué nos hace las enfermedades? Acercarnos a Dios. El lunes hubo un testimonio muy bonito para los que no vinieron, sobre una sanidad de oído. Y me gusta cuando dijo la hermana, y le dije a Dios, quiero mi sanidad porque predicarte voy. Interesante, ¿verdad? ¿Qué había? Una comunión con Dios. Es que en la tribulación.
Pero qué interesante, ¿a qué iba? A predicar. No había dicho, mire que tengo mal el oído, quizás no lo voy a hacer. Pasó el padecimiento, de eso se trata. Que el padecimiento usted lo pueda pasar. Ten la mano con Dios, ahí te purifica, te fortalece, te fortalece. Y son momentos en los cuales uno, ¿qué puede decir cuando uno está pasando por tribulación? Que Dios te va a sacar. ¿Sabe que los mejores sermones salen cuando hay dolor en el alma? Se lo dejo en su corazón. Los mejores días de su servicio van a ser cuando hay dolor en el alma. No son momentos para retirarnos, son momentos para acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Es la parte de la purificación. Las pruebas purifican. Y mira el 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que, ¿qué dice ahí? Y está diciendo, pero va a haber una justicia por parte de Dios para los falsos maestros. Aquí podemos hablar de dos cosas. Ay de aquel de los que somos piedras de tropiezo. Va a haber juicio, no de condenación. Eso se vive literal. Estábamos un día hablando con una persona y le decía, sostengo, le decía otra persona a este amigo, que esta persona, Dios trató con él porque fue piedra de tropiezo para muchos pastores. Y vaya que sí trató fuerte. Porque muchos mejor dejaron el ministerio. Y a lo mejor Dios iba a levantar grandes ministerios en manos de ellos, pero hubo esta persona que sirvió de piedra de tropiezo. Y hablemos aquí de los falsos maestros, los que estaban atribulando a la iglesia de Tesalónicas a decirle que las enseñanzas de Pablo no eran correctas. ¿Qué les esperaba a ellos? Juicio, hermanos. Todos aquellos que han salido con sectas no terminan bien. No terminan bien. Por allá salió en los años 2000 José Luis Miranda, no sé si ustedes lo recuerdan. Primero decía que era la reencarnación de Pablo. Y tenía un doctorado en romanos y en hebreos ese tipo. Y de ahí sacaba versículos para él mismo. Después dijo que no, que se había convertido en Jesucristo hombre. Y que él era el hijo de Jesucristo acá en la tierra. Y después salió con la pila que toda la congregación de él se puso el 666. ¿Se acuerdan? Eso fue noticia. Y recuerdo que estábamos en el seminario, solo para que vea cómo lo patrocinaba Satanás a ese ministerio. Un día llega un diezmo de $300 millones para el ministerio de él. Compró satélite, donde no salían los mensajes de él. Es que estaba bien patrocinado. Pero murió de cáncer y sin Cristo. Ahora ha salido la familia de ellos diciendo que está otro reemplazo de Jesucristo. O sea, no, a cada rato cambian cosas. Y nosotros preguntábamos, ¿y cómo va a terminar si el ministerio de él iba creciendo? Cada vez era más grande. Pero llega un momento que Dios dice, hey, yo te di la oportunidad de tu arrepentimiento. Pero te seguí burlando. Seguí llevando malas enseñanzas. ¿Y qué hizo? Le mandó juicio. Pero aquí ya está hablando de un juicio que es la gran tribulación. Viene juicio para ellos. ¿Para quiénes? Para los que se queden. Los que van a enseñar falsas doctrinas, que más adelante lo vamos a ver. Esto es una parte de la introducción de Tesalónica. Pero eso les decía el Señor a Pablo. No se preocupen por lo que están viendo. Pablo a Tesalónica, no se preocupen por lo que están viendo. Esta gente va a recibir un juicio. Ahora mire el 7. Y a vosotros que sois atribulados, reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su, ¿qué dice ahí? Y aquí hay una promesa para ustedes. ¿Cuántos estamos sufriendo este día? En la venida de Cristo todo eso se termina.
Hay un corito bonito donde dice que no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Una paz total. Enfermedades, hermano. Ya no van a haber preocupaciones de nada. Un día andábamos en Nueva York con mis hijos, y en Nueva York hay una plaza donde está un reloj que está marcando las 10 horas, de los 10 años de cuenta regresiva para otra pandemia. Porque no estamos haciendo nada. O sea, pasamos una pandemia y seguimos destruyendo. Entonces mi hijo me dice el otro día: papá, ¿cuántas horas quedan? Asustado aquel. Porque ahí están. Y ellos dicen: esto no quiere que la OMS, se llama, ¿verdad? Organización de la Salud. Eso no lo publican. Y si ustedes se fijan, cada 10 años viene una pandemia. Que Dios la permite, ocasionada por nosotros mismos. En el 2010 fue la porcina que vino. Este fue el COVID, más fuertes. Y ahí va, regresivo. Tantos minutos, tantos segundos. Y mi hijo aquel, como es bien relajo, ¿qué podemos? Se quedaba viendo los segundos. Mira, 10 segundos menos. Vámonos, le dije, ¿qué vamos a estar viendo aquí? Esperándolo. Ya no va a haber necesidad de eso. Ya no se va a preocupar por nada usted. Que le digan: no, que viene eso, no. Ya vamos a estar con el Rey de Reyes. Dale un aplauso al Señor. Ya vamos a estar con el Señor. Y dice ahí: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué quiere decir eso? Mientras no va a haber paz, hermano. Soporte las pruebas. Mientras eso ocurre, usted debe de acostumbrarse a que vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar problemas, dificultades, pero Dios nos va a sacar. Eso tiene que entender. Mientras que la venida de Cristo. Que no me le vengan a decir a usted: hermano, usted como está en el Evangelio, ni gripe le van a dar. Mentira. Y a veces eso tratamos de explicar. Eso decimos a veces. Hermano, está enfermo usted. El pecado es, hermano. No, ya son los años que ya pegan duro. El cambio de clima, ya uno anda. Hoy estuvo frío, mañana caliente, y ya uno está con calentura tirado en la cama. No, entonces dice: ¿cuándo el hombre pasa a ser perfecto? Cuando Cristo venga. Entonces vamos a tener cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, este cuerpo de pecado se va desgastando día con día. Entonces no espere nada de eso hasta que Cristo venga. Entonces llega la perfección para el cristiano. ¿Quiere que se lo ponga a otro punto de vista? En la actualidad estamos en procesos de cambio. Ahorita no podemos hablar de perfección, pero cuando estemos en Cristo, ahí el cristiano pasa a ser perfecto, con cuerpos glorificados. Mire lo que sigue, el 8, por favor. En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con el no creyente? Le espera una condenación. Si alguien le pregunta a usted: mire, ¿y dónde puedo encontrar algo sobre la condenación? Ahí está, según de Tesalonicenses 1:8. Aquel que se burla del Evangelio, aquel que dice que no necesita de Cristo. Ahí está. ¿Qué le espera? Para dar retribución a los que no, en llamas de fuego dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la condenación. Y me gusta lo que dice en el Nuevo. Características de una condenación. ¿Qué va a hacer eso? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Una eternidad en el infierno. Hace años, yo creo que hoy ha de ser más fácil buscarlo, yo no lo he buscado.
Pero allá por el 2010, no, 2006, 2007, comenzaba el internet a existir, hermano. De aquellas conexiones que usted escuchaba. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? Estos bichos ya solo wifi, pum, entra la señal. No eran así antes, hermano. Se escuchaba un gran relajo y conectaba el internet. Así era antes. Recuerdo que nosotros buscamos en internet unos, me corrigen si estoy equivocado, unos señores que andaban buscando petróleo. Y hicieron una excavación, no sé cuántas profundidad, que comenzaron a escuchar voces de llanto. Ahí está en YouTube, yo no me lo estoy inventando. Y cabal, así le habían puesto, que era como la puerta al infierno. Entonces ellos dijeron, es el eco. Y comenzaron a meter micrófonos especiales para que no se escuchara eso. Y se escuchan los llantos. Entonces ya no siguieron sacando petróleo ahí porque tuvieron miedo. Habían hecho la gran inversión. ¿Por qué? Porque ellos decían que al final estaba lo que era el infierno y que ahí estaban las almas que están esperando la condena. Es decir, esperando, es la antesala del infierno, esperando el lago de fuego, la condenación eterna. Pero desde ya están siendo. Imaginémonos que fuera verdad. No es fácil lo que les espera. ¿Una eternidad dónde? Dice ahí, los cuales sufrirán penas de eternidad, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se quedan sin el privilegio de gozar las garantías que Dios tenía en el cielo para todos, porque la salvación es para todos. ¿Quiénes la van a aprovechar? Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Somos los únicos. Entonces Pablo, para ir finalizando esta parte, queda lo demás pendiente, les habla de todos estos temas y les explica qué va a pasar, lo que Cristo está preparando y qué va a pasar con el que está con falsas enseñanzas, diciendo que Cristo ya vino, que Cristo no va a venir, o como Cristo viene a la vuelta de la esquina podemos vivir desordenadamente. Le espera que un sufrimiento eterno. Y lo difícil es excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, lejos de la protección de Dios. Eso le espera a aquel que rechaza el mensaje de la salvación. La segunda carta a Tesalónicas nos deja una gran enseñanza, y es que siempre va a haber alguien o un mensaje o algo que te va a tratar de cambiar en lo que has creído. Pero como nosotros siempre hemos enseñado, si la Biblia lo respalda, es verdadero. Démosle un aplauso al Señor. Padre,